2 o 3 nomás hoy. Estaba bastante cruel para salir afuera, pero cuando tenemos ganas del Señor, necesidad del Señor, deseo del Señor, podemos congregarnos en su casa. Amén. Sabemos que hay varios hermanos que están pasando por situaciones de enfermedad, medio engripados, algunos nos mata la alergia, pero bueno, aquí estamos. Y otros hermanos que, bueno, lamentablemente, porque se mueven a veces caminando, a veces se pone complicado con el tema de los Uber, cuando están los días así lluviosos, no han podido estar, pero seguramente están desde su casa escuchando, y esta noche vamos a oír palabra del Señor. Amén. Le voy a invitar que abra su Biblia. Vamos a mirar la palabra del Señor en el libro de Salmos. Estaba leyendo varias cosas el día de ayer para compartir, y esta mañana mientras oraba, nada de lo que leía ayer era lo que el Señor quería compartir. Y es bueno que nosotros, hermanos queridos, y más que todo aquellos que siempre el Señor nos da la oportunidad de compartir algo, siempre lo hagamos no solamente por cumplir con un tiempo de la reunión, ni tampoco por traer un tema que a nosotros nos parezca interesante, sino que seamos siempre obedientes a la voz del Espíritu Santo. Pero para que escuchemos la voz del Espíritu Santo tenemos que tener tiempo con el Señor, para que el Señor nos muestre y nos guíe qué nos quiere hablar. Este salmo creo que lo compartí hace poquito, Salmo número 20, y el Señor me hablaba mucho a mi corazón y me traía un verso de este salmo, y en el libro de Daniel, creo que capítulo 10 también es, no lo alcancé a leer, pero me hablaba acerca de conflicto. Y cuántos conflictos en estos tiempos que nos tocan vivir, ¿no? Y el Señor me traía esa palabra conflicto y me llevaba este salmo, y yo quiero compartirlo, y para que no nos vayamos tan extenso, yo he traído 2 versiones en esta noche. Vamos a ir compartiendo desde la versión Reina Valera, y después solamente vamos a mirar algunos versículos en la otra versión que tengo, y vamos a ir verso uno por uno para que vayamos un poquito más rápido, ¿sí? El Salmo 20 es un salmo de David. Yo tengo anotado, no lo tengo anotado, lo tenía en la otra Biblia. Bueno, este es un salmo, una oración que hacía el pueblo, que hacía el ejército antes de salir a la guerra. Y estos primeros versos es como si fuera una contestación del mismo pueblo, del mismo ejército, hacia la oración, hacia el clamor que David hacía cada vez que el pueblo iba a salir a la guerra. Y hermano querido, qué importante que es esto, ¿no? A veces veo que nosotros salimos de nuestra casa a las apuradas, salimos porque, bueno, me acosté tarde, me quedé viendo el partido, y el otro día salimos a 1000 y salimos así nomás. Y entendemos algo, yo siempre lo digo esto. Es bueno que comprendamos que estamos en una guerra continua, hermano querido, contra el infierno. Vivimos en un mundo en que nosotros vamos en contramano con este mundo, que no seguimos los principios ni los preceptos de este mundo, y por lo tanto vivimos en una continua guerra. Entendemos que es espiritual, pero que a veces el mismo infierno utiliza personas. ¿No le pasó que alguna vez salió y se le puso los pelos? Usted dijo, este es un diablo. Y sí, es el mismo infierno que utiliza personas muchas veces para sacarnos del espíritu, a veces para hacernos la guerra, para provocarnos algunas cosas. Y es bueno que entendamos esto, que sí o sí, cada vez que nosotros tengamos que salir de esta casa, nunca salgamos sin buscar al Señor primeramente. Nunca salgamos sin orar, sin ponernos bajo la cubierta del Señor, porque estamos en una continua guerra y necesitamos en esa guerra que el Señor nos respalde, nos ayude y en cada situación y circunstancia nos dé victoria. ¿Amén? Así que este salmo era cantado o recitado antes de salir a la guerra, el salmo de David. Comienza diciendo, Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Y esto traía el Señor a mi corazón. Jehová te oiga en el día de conflicto. Si hay un momento donde necesitamos, hermanos, ser oídos, es en los momentos de conflicto. Si usted va al diccionario, el diccionario en unas breves palabras nos dice que conflicto es chocar, afligir, infligir. Dice algo que conlleva a una confrontación o problema, lo cual implica una lucha, una pelea o un combate. Eso es un conflicto, algo que nos lleva a una lucha, a una pelea o un combate. Esos conflictos, hermano querido, muchas veces que están en nuestra vida, pueden ser conflictos que
tienen que ver con lo de afuera, con lo externo. Un conflicto con alguna persona, alguna lucha que tenemos con alguna persona, un conflicto con alguna situación, con alguna circunstancia. Y a veces también esos conflictos tienen que ver con cosas internas de nuestra vida. Y por ahí no es con los de afuera, sino que internamente hay una lucha, hay una pelea, hay algo en nuestro interior que se convierte en un conflicto. Puede ser por una decisión, puede ser por algo que tengo que emprender, por algunas emociones encontradas que a veces tenemos en nuestra vida. ¿Ven que a veces por ahí tenemos esas emociones que no sabemos qué pasa y es adentro de ese conflicto en nuestro interior? Bueno, el conflicto puede ser tanto exterior como también interior en nuestra vida, que tenga que ver con nuestros sentimientos. Pero cualquiera sea el tipo de conflicto en esos momentos, sí o sí necesitamos ser oídos. Necesitamos poder descargar en alguien eso que estamos pasando, eso que estamos viviendo. Y lamentablemente a veces nos encontramos en situaciones que decimos, la verdad que yo, ¿a quién le voy a contar esto? ¿A quién le voy a decir este conflicto que estoy viviendo, esta guerra que estoy teniendo interiormente? ¿A quién le puedo comentar si nadie me va a entender? Qué bueno, hermano querido, que aun cuando nadie nos entiende, nadie nos comprende, aun cuando a veces no tenemos a dónde ir a dejar nuestros conflictos, el Señor siempre está presto para escucharnos. Y el salmista comienza diciendo, el Señor te oiga en el día del conflicto. Qué bueno es saber esta noche que cualquiera sea la situación que estemos viviendo nosotros, sea externa, sea interna, el Señor está presto para oír lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo, lo que tengamos que estar enfrentando. El Señor tiene sus oídos atentos a cada uno de nosotros. Me encanta porque siempre, hermano querido, en medio de nuestras soledades, conflictos y dolores, tenemos a dónde ir para ser oídos. Tenemos al Señor para correr. Hermano querido, ¿cuántas veces decimos, no, estoy solo, nadie me escucha, nadie me entiende, nadie me comprende? Y puede ser, en este mundo natural, en este mundo terrenal, pero qué bueno es saber que en medio de todo eso siempre está el Señor para escucharnos. Así que si estamos pasando o atravesando algún conflicto y eso nos está angustiando, nos está entristeciendo, es muy duro y muy difícil a veces cuando uno pasa situaciones y no tiene dónde descargarlas, no tiene dónde dejarlas. Bueno, tenemos al Señor. ¿Saben las veces que a veces nosotros como pastores no tenemos a dónde ir y tenemos que derramar nuestro corazón delante del Señor y pasamos horas llorando y orando delante del Señor y salimos ahí renovados, fortalecidos, porque hemos podido dejar nuestro conflicto, nuestra carga delante del Señor? Hermano querido, hermana querida, si estamos pasando alguna situación difícil, tenemos a dónde ir, a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice la palabra del Señor, Jehová te oiga en el día de conflicto. Y sigue diciendo después, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Y yo primeramente esto lo pasé rápido, pero después volví un poquito y estuve leyendo y orando. Dice, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Aquí podemos rescatar dos cosas que son muy importantes. ¿Quién primeramente es el Dios de Jacob? Es Jehová, es el Señor, es el Dios que tenemos. Y no es solo el Dios de Jacob, es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. Este Dios es un Dios de generaciones. Es ahora en este día de conflicto, ese mismo Dios que es el Dios de Jacob, que fue el Dios de Abraham y de Isaac, en este día de conflicto también David dice, yo puedo recurrir al Dios de Jacob. Nos habla de un Dios de generaciones, un Dios que no pasa, un Dios que sigue siendo el mismo. Así como Abraham acudió a Dios, así como Isaac acudió a Dios, así como Jacob, que nombrado en esta palabra, acudió a Dios, el mismo David acudió a Dios en el día de conflicto. Y como este Dios no cambia, nosotros hoy, sus hijos, podemos acudir al Dios de Jacob en el día de conflicto. En el momento de prueba, en el momento de lucha, en ese momento de necesidad, tenemos al Señor para correr a Él. Amén. Porque Él es el mismo que ayuda a David, el mismo que ayuda a Jacob, también nos puede ayudar a cada uno de nosotros. Veo que a veces queremos defender nosotros nuestra causa. Bueno, el Señor es quien defiende nuestra causa. Dice después, el Dios de Jacob te defienda. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Y hay algo que me llama la atención a mí y
Podría haber dicho el Dios de Abraham, podría haber dicho el Dios de Isaac, pero dice el Dios de Jacob. Y si nosotros vamos un poquito a la historia y leemos y conocemos la historia, si había uno que no tenía muy buenos antecedentes en la Biblia, ese era Jacob. Si había uno que tenía un prontuario medio, ese era Jacob. Pero la Biblia dice que David fue en ayuda al Dios de Jacob. Fue al Dios de aquel que no tenía un buen prontuario. Fue aquel que quizás era uno de los menos meritorios que Dios le ayudara. A ese Dios fue David. Y dice el Dios de Jacob, ¿sabe qué nos habla esto, hermano querido? De un Dios que se complace en ayudar aun cuando nosotros no somos dignos de recibir esa ayuda. Si había uno que quizás no se lo merecía, ese era Jacob. Sin embargo, Jacob vino delante del Señor. Usted lee la historia, es preciosa la historia. Y recibió fuerzas, recibió victoria de parte del Señor. No hay méritos en Jacob, pero sí hay gracia en Dios. No pensemos que seremos oídos defendidos por lo que somos, sino que seremos por lo que Él es y por la gracia que actúa a través en nosotros a través de Jesucristo. Qué bueno saber esta noche, hermano querido, que a veces nosotros decimos, yo voy a venir delante del Señor. Yo con lo que soy, yo con lo que he hecho, yo con la lista de cosas que tengo en contra mío, sí, mi hermano querido, sí, mi hermana querida, el Dios de Jacob te defiende. Qué bueno saber que a pesar de todo lo que nosotros podamos estar pasando, y no es que vivamos una vida mal porque Dios nos escucha lo mismo, no, que a pesar de las circunstancias difíciles, que a pesar de que podemos haber errado, equivocado, su gracia es mayor que nuestros errores, su gracia es mayor que nuestro pecado, y es bueno saber que si el Señor escuchó a Jacob, también nos puede escuchar a cada uno de nosotros, amén, y me encanta porque el verso dice, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Y yo vuelvo a esto que decía recién. ¿Cuántas veces queremos defender nosotros mismos por nosotros mismos nuestra causa? Ah, no, yo a este le digo. No, a esta yo le digo, no, ya me va a escuchar. Y a veces queremos defender nuestra causa en nuestras fuerzas, en nuestros recursos, y con lo que nosotros podemos. Y a veces, lamentablemente, se lo digo por experiencia propia, a veces defender la causa en nuestra fuerza es perder el tiempo. Porque muchas veces la gente no entiende, no le importa, no le interesa, pero qué bueno es que podamos traer nuestra causa delante del Señor y dejar que el Señor defienda nuestra causa. El Dios de Jacob pueda defender nuestra causa. Amén. Así que si en esta noche has estado peleando en tus fuerzas, has querido hacer entrar en razón a alguien diciendo, no, pero vos tenés que entender que esto y el otro y estás cansado, trae tu causa delante del Señor, porque tenemos quien nos defienda. Abogado tenemos a Jesucristo nuestro Señor, amén. Así que traigamos nuestra causa con total fe y confianza. Y repito esto, que el Señor me habla a mi corazón. No hay méritos en Jacob, pero sí hay gracia en Dios. Qué bueno es que podamos venir delante del Señor con esa actitud. Señor, no lo merezco, no soy digno ni de que me escuches, pero sé que por tu gracia, por tu misericordia, puedo encontrar respuesta en el Señor. Amén. Versículo 2 del capítulo 20 dice, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sion te sostenga. Este te envía ayuda desde el santuario. En ese momento aún no había templo, estaba una tienda donde reposaba el arca, ¿se acuerda que simbolizaba la presencia de Dios? Bueno, el ejército de David anhela que la ayuda venga de la misma presencia de Dios. La ayuda más grande y eficaz que podemos obtener nunca será de los hombres, sino de Dios mismo. Dice, te envíe ayuda desde el santuario. La Biblia cuando se refiere al santuario se refiere a aquel lugar donde habitaba la presencia de Dios, donde estaba el arca del pacto. Hermano querido, ¿cuántas veces estamos tratando de buscar ayudas en este mundo natural y a veces perdemos la perspectiva, perdemos de vista la principal ayuda que nosotros tenemos, que es la ayuda de Dios mismo? Es importante que si nosotros vamos, supongamos, a buscar trabajo, a ver un empleo, lo que fuere en este mundo, lo tenemos que hacer. Pero primeramente tenemos que venir delante de la presencia del Señor para que después el Señor, a través de su poder, pueda abrir esa puerta que nosotros estamos necesitando en este mundo natural. Pero nuestra ayuda primaria viene de parte del Señor. Por eso David
Dice, te envíe ayuda desde el santuario. Nuestra ayuda viene de la misma presencia de Dios. Amén. Y después dice, y desde Sión te sostenga. Sión era un monte que conquistó David y luego la convirtió en una fortaleza, la famosa ciudad de David. En los Salmos Sión se describe como un lugar inamovible de protección, fuerza y refugio para los fieles. Simboliza a la iglesia, la comunidad de la fe, unida bajo el señorío de Cristo, esperando la salvación definitiva. Una de las referencias de Sion es la iglesia. Diga, nosotros somos Sion, nosotros somos la iglesia, amén. Hace referencia a esto y dice, un lugar inamovible de protección, fuerza y refugio para los fieles. Simboliza a la iglesia. Ahora, yo miraba esto y vino algo con mi corazón y le invito a que nos vamos a dar cuenta de algo esta noche. ¿La ayuda viene de Jehová? Sí. La ayuda viene del santuario, de la misma presencia de Dios, pero después dice, pero el sostenimiento de los que están en conflictos nace de la iglesia. Por eso dice, te envía ayuda del santuario, pero desde Sion te sostenga. Desde la iglesia te pueda sostener. La ayuda viene del santuario, pero el sostenimiento de los que están en conflicto nace de la iglesia. Usted y yo somos iglesias. Usted y yo, gobernados por Cristo, nos sostenemos los unos a los otros. O me corrijo, nos deberíamos sostener y sustentar los unos a los otros. Lamentablemente a veces, hermanos queridos, ayudamos más como iglesia a los de afuera que a los de adentro. Y fíjese qué revelación de esta palabra, qué verdad. La ayuda viene desde el Señor, desde el santuario, desde la misma presencia de Dios, pero el sustento, el sostenimiento, la ayuda mutua viene de la iglesia. Usted y yo somos iglesia. Usted y yo no podemos mirar hacia afuera o tener compasión, y no digo que no lo hagamos porque nosotros como iglesia ayudamos muchísimo afuera, o tener compasión y decir, no, yo voy a hacer esto y voy a dejar esto y por aquel, por el otro, y olvidarme de mi hermano de la iglesia o de mi hermana de la iglesia. El sostenimiento dice que viene de Sion. Así que yo ruego que el Espíritu Santo nos revele a cada uno de nosotros esta palabra. Después dice, el verso 3, haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Las ofrendas y sacrificios se llevan a cabo en momentos importantes como ahora, como en la víspera de esta batalla. La ofrenda que aquí menciona no era cualquier ofrenda, sino que era una ofrenda de gratitud. Usted y yo mayormente agradecemos un favor o un servicio, ¿cuándo? Cuando lo recibimos, ¿no? Bueno, esta ofrenda que David trae es una ofrenda de gratitud. Todavía no había salido a pelear, todavía no estaba en batalla. Sin embargo, David trae una ofrenda de gratitud antes de salir a la batalla. ¿Sabe qué simboliza esto? Que era un hombre que tenía plenamente confianza de que iba a ir a la batalla y que en la batalla iba a obtener la victoria del Señor. Por eso su ofrenda de gratitud es antes de salir a la batalla. ¿Cuántas veces, hermano querido, salimos a la batalla y salimos llenos de dudas? Y no sé, yo salgo, ¿qué va a ser de mí? No sé. No, ¿cómo que va a ser de mí? No sé. Si Dios va con nosotros, si el Dios de Jacob nos defiende, si el Señor está de nuestro lado, ¿cómo vamos a decir qué va a ser de nosotros? Vamos a obtener victoria. Vamos a salir victoriosos de la guerra, de la batalla. Vamos a ser triunfadores porque Dios está con nosotros. David sabía y entendía, hermano querido, que él iba a salir a la batalla, que quizás su ejército no era mayor que el otro, pero que Dios estaba con él. Por lo tanto, la victoria estaba asegurada. Y él traía, antes de salir a la batalla, una ofrenda de gratitud hacia el Señor, denotando que le estaba creyendo al Señor y no que esta ofrenda o que el reconocimiento iba a ser para él, porque él sabía que Dios peleaba por él, por lo tanto, la victoria era del Señor. Amén. Y después dice, acepte tu holocausto. Yo no me quiero extender mucho, pero me gustó mucho esto que dice. No cualquiera podía ofrecer holocausto, era una tarea destinada a sacerdotes. ¿Se acuerda Saúl cuando estaba en la guerra y el profeta no llegaba? Y se apuró a ofrecer sacrificio y hacer holocausto y no le correspondía.
porque era el rey y no el sacerdote. Era algo que le correspondía a otro y no a él. Pero él se apuró y después se acuerda que vino el sacerdote y le dijo, locamente has hecho, Saúl, ¿qué hiciste? Esto no te correspondía a vos. Y la Biblia nos dice que nos habla de ofrenda, pero después nos habla de holocausto. El profeta le dijo, locamente has hecho. Él era rey, no sacerdote. El Señor hablaba esto a mi corazón. Debemos vivir en un orden establecido y en una forma de vida que sepamos que cuando se presente el holocausto sea recibido de parte del Señor. No es vivo de cualquier manera y hago lo que quiero. Total, el Señor acepta mi ofrenda. Hermano querido, hermana querida, Dios es orden. A Dios no lo podemos ni coimear, ni sobornar, con nada que podamos darle. A veces nosotros creemos que, total, Dios sabe cómo vivo. Después hay una ofrendita, un buen día, y el pastor, no, mi hermano querido. El Señor es orden. Por eso dice, y acepte tu holocausto. Ojo, no era solamente hacer el holocausto, era que el Señor aceptara. A veces pensamos erróneamente, equivocadamente, que podemos vivir de cualquier manera, total a Dios lo arreglamos con cualquier cosa. No, Dios es orden, amén. Así que el Señor nos pueda ayudar en esta noche. Y después dice el verso 5, verso 4, te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. El deseo de David era defender al pueblo de Dios. Por lo tanto, su deseo era acorde al deseo de Dios. Y por lo tanto, no esperaban otra cosa que el deseo cumplido, que era la victoria del Señor para el pueblo. ¿Cuántos de nosotros queremos nuestros deseos cumplidos? Bien por los que lo quieren. Los demás, dice, te dé conforme al deseo de tu corazón. Repito esto. El deseo de David era obtener victoria para el pueblo. Y Dios iba a cumplir ese deseo porque también en el corazón de Dios estaba darle victoria al pueblo de Israel. Si nosotros, hermano querido, hermana querida, queremos nuestros deseos cumplidos, entonces necesitamos algo. Tratemos de estar alineados a la voluntad de Dios. David no busca una victoria personal, él atribuye la ayuda a Dios, ora a Dios, sacrifica a Dios, por lo tanto, sabe que la victoria, el fin de lo que pide, va a glorificar a Dios. ¿Cuántas cosas estamos pidiendo y esperando en este tiempo que están conforme al corazón de Dios? ¿Cuántas cosas estamos esperando o pidiendo en este tiempo que van a glorificar a Dios con la respuesta que obtengamos favorable de parte de eso? Es bueno que pensamos en esto. ¿Estamos con un corazón alineado a Dios en lo que estamos pidiendo, lo que estamos esperando? Si es así, hermano querido, tenga por seguro que nuestro deseo va a ser cumplido. Amén. David tenía este deseo y Dios lo iba a cumplir porque estaba conforme al corazón de Dios. Y después dice el verso 5, nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Una vez más, aquí nos revela este verso una declaración de fe. Pendón era un estandarte o una bandera que se levantaba como símbolo de victoria en el conflicto, en la guerra. Como esta es una oración que era antes de salir a la batalla, el convencimiento de este pueblo es que al final iban a alzar bandera de victoria. Fíjese esto, hermano querido, no iban a salir a la batalla para ver qué pasaba, si pasaba algo, si podemos ganar. No, dice, vamos a levantar pendón, vamos a alzar la bandera de victoria. Antes de salir a la batalla, estaban declarando que el Señor les iba a dar victoria. ¿Cuánto necesitamos este tiempo, hermano querido? Movernos con un poco más de fe, hablar un poco más de fe, declarar con un poco más de fe. ¿Cuántas declaraciones hay en nuestra boca que a veces el Señor debe hacer así? Dios nos ayude a ser gente de fe. La fe, hermano querido, hermana querida, no radica en lo que usted y yo podemos hacer. La fe radica en lo que Dios puede hacer con nosotros, en nosotros y a través de nosotros. Amén. Así que dice, vamos a levantar perdón, vamos a levantar bandera de victoria. Ellos creían que aún antes de comenzar la guerra ya la tenían ganada. Después dice,
El verso 6. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Permítame leerle aquí, como dice el versículo 6 de esta otra versión, porque es preciosa. Dice, eso lo confirma. La ayuda ha de llegar. La respuesta está en camino. Y concluye diciendo, todo va a salir bien. Qué preciosa palabra, hermano querido, para que nosotros esta noche la podamos creer para nosotros. Yo la leí en las dos versiones y dije, Señor, yo me tomo de esta palabra. Fíjese, eso lo confirma. La ayuda ha de llegar. ¿Cuántos creen esta noche que la ayuda va a llegar? Eso que estamos esperando va a llegar de parte del Señor. Después la respuesta está en camino. Veo que a veces nosotros vivimos con la incertidumbre de no saber qué va a pasar con nosotros. No, declaremos en fe. La respuesta está en camino. Señor, yo creo esta noche que la respuesta para mí está en camino. Yo creo esta noche que la respuesta para mi familia está en camino. Yo creo, Señor, que esto que te he pedido hace mucho, la respuesta está en camino. Yo después le invito a que lea el libro de Daniel, creo que es el capítulo 10, que también habla del conflicto y habla que Daniel había hecho una oración y la oración no era respondida, hasta que en un momento el Señor se aparece y le dice y le revela por qué la oración no había sido respondida. Primeramente dice, desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender, la oración había sido oída. Pero en medio de esa respuesta se había desatado una lucha en el mundo espiritual y la respuesta demoró 21 días en llegar a Daniel. Y hermano querido, Dios nunca deja de escuchar nuestras oraciones, Dios nunca deja de escuchar nuestro clamor, sino que muchas veces en medio de ese clamor, en medio de esa respuesta de perdón, se desata una guerra espiritual. Y nosotros tenemos que entender algo, que no es solamente pedir y me olvidé ya de lo que pedí porque ya está en la mano. No, debemos pelear esa guerra espiritual, orar que el Señor pelee y batalle para que la respuesta venga. Amén. Por eso dice, la respuesta está en camino. Yo lo creo en esta noche. Y termina diciendo el verso 6, todo va a salir bien. ¿Cuánto nos cuesta creer esto, hermano querido? ¿Cuánto nos cuesta creer que esto va a terminar bien? ¿Cuánto nos cuesta creer cuando vamos al médico y sabemos que hay algo sospechoso y decimos, no sé cómo va a terminar esto? El salmista dice, esto va a terminar bien. ¿Cuántas veces estamos en ese conflicto en nuestra casa, en nuestro trabajo y yo no sé cómo va a terminar esto? Hermanos queridos, seamos gente que le creamos a Dios. Seamos gente que entendamos quién pelea por nosotros y con nosotros. Esto va a terminar bien, dice el salmista. ¿Cuántos quieren decir esta noche? Para mí, Señor, esto va a terminar bien. Todo va a salir bien. No sea simplemente una declaración, hermano querido, sea algo que lo podamos creer y declarar en nuestras vidas. ¿Saben? Todo va a salir bien. Dice después el verso 7. ¿Ves a esos que lustran sus carros? Perdón, lo voy a leer en la versión Reina Valera, después lo leo en la otra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Yo leí esto y me preguntaba, hermano querido, ¿en quién estamos confiando en este tiempo? ¿Dónde está puesta nuestra confianza? El ejército que venía contra el pueblo de Dios confiaban en sus carros, confiaban en sus caballos, pero David dice, ellos confían en eso. Pero nosotros haremos memoria, confiaremos en el nombre del Señor. Yo me preguntaba, y le quiero preguntar a ustedes esta noche, ¿en quién estamos confiando? ¿Dónde está hoy depositada nuestra confianza en cuanto a lo que estamos necesitando? A veces tratamos de salir a buscar y a solucionar como locos y en vez de venir delante del Señor y confiar en el Señor. El mismo David es el que dice, en el día que temo, yo en ti confío. Dice, estos confían en carros, en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová tenemos memoria. La otra versión dice, ¿ves a esos que lustran sus carros y a esos que engalanan sus caballos? Sin embargo, nosotros hacemos adornos para Dios, nuestro Dios. Y el verso 8 dice, ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. El que ha confiado en el Señor, hermano querido,
Puede caer, puede llegar a tropezar, pero no quedará postrado. Más nosotros dice, nos levantamos y estamos en pie. Amén. Puede haber un momento donde tú den un aplauso al Señor si quieres esta noche. ¿Qué pasa? Se saque el frío, que se lo acuerde el Señor. Puede haber momentos donde tropecemos, donde podemos caer, pero estamos de pie. El Señor no nos va a dejar derribados. Amén. La otra versión dice, los carros se oxidarán, los caballos quedarán cojos y nosotros permaneceremos de pie con la frente en alto. Amén. Ese debe ser el espíritu del pueblo del Señor, un pueblo victorioso. Y termina diciendo la versión Reina Valera, salva Jehová, que el rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Y la otra versión dice, Dios, haz que el rey sea vencedor. El día que te invoquemos, contéstanos. Amén. Yo quiero dejarle esta palabra, hermano querido. A mí me ministró mucho porque a veces estamos en esos conflictos externos, internos, a veces no sabemos dónde ir, pero qué bueno es saber que en medio del conflicto el Señor está presto para escucharnos, y no solamente para escucharnos, sino también para actuar a favor de cada uno de nosotros. Yo te invito esta noche, si has venido con alguna situación difícil, adversa, pone tu fe, tu confianza y tu esperanza en el Señor y declara su palabra, porque la palabra de Dios tiene poder, la palabra de Dios tiene autoridad y la palabra de Dios obra a favor de cada uno de aquellos que la creen. Amén. Así que te invito a cerrar tus ojos ahí donde estás y juntos vamos a orar al Señor. Padre, te bendecimos en esta noche. Te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros, Señor. Gracias porque tenemos a dónde correr, a dónde ir. Tenemos un Dios que defiende nuestra causa, un Dios que está presto para pelear por cada uno de nosotros, Señor. Un Dios que conoce, Señor, de aquellos conflictos, de aquellas batallas, de aquellas luchas que estamos pasando y que en esta noche nos ofrece venir delante de su presencia a rendir, sean sentimientos, sean emociones, sean situaciones que nos han estado rodeando estos días, a rendirlas delante de su presencia y poner nuestra fe, nuestra confianza plenamente en el Dios que todo lo puede, en Jehová de los ejércitos, en el Dios de Jacob, el Dios que está lleno de gracia, el Dios que está lleno de misericordia, el Dios que puede responder más allá de lo que somos cada uno de nosotros. Ese Dios lleno de misericordia puede en esta noche estar obrando en cada uno de nuestros corazones, ministrando nuestros espíritus para que aún, Señor, si tienes que obrar en nuestra mente, cambiando nuestra mentalidad, para que vamos a hablar de manera diferente, ruego que tu Espíritu Santo nos ayude a hablar en fe. No hablar por lo que vemos, no hablar por lo que sentimos, no hablar por lo que pensamos, hablar en fe, como hablaba David, Señor, como presentaba ofrenda de gratitud antes de salir a la guerra, porque entendía, Señor, que la batalla ya estaba ganada. Y nosotros en el nombre de Jesús creemos, Señor, que en la cruz del Calvario la victoria fue obtenida para cada uno de nosotros y que el Señor a cada uno de nosotros nos hace más que vencedores. Yo bendigo esta noche a tu pueblo, bendigo a la iglesia y oro para que cada uno de esta noche tomemos autoridad en el nombre de Jesús, declarando que la victoria que obtuvo David, la victoria que Cristo obtuvo en la cruz del Calvario también es nuestra victoria esta noche. Yo bendigo al pueblo esta noche en el nombre de Jesús y te doy gracias porque sé que hay respuesta y bendición para cada uno de nosotros. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Amén. Dios nos ayude, iglesia. Le invito a que después vuelva a leer este salmo precioso y que haga suya cada una de estas palabras porque son promesas y